muy del agrado participar en el cumpleaños de Marcos, pues acepté. Y les voy a hablar de estas cosas que al último van a conectarse un poco con lo que decía Tim. Entonces van a tener que aguantar un poco hasta que lleguemos a ello. Pero el problema es muy interesante. Y quiero platicarles de dónde surgió. Surgió de una cosa bastante más terrestre que de lo que hablaba Tim. Este problema de las epidemias. Creo que en español ya se fue, ¿verdad? El problema de cómo se dispersan las epidemias en el medio geográfico, ¿sí? Bueno, este es simplemente aquí son un montón de tipos de infecciones y esta es la malaria actualmente que todavía se encuentra presente en la mayor parte del mundo. Este es un cartel de la Segunda Guerra Mundial, donde por cierto las tropas de Estados Unidos un frente de batalla bastante importante en aquel tiempo. Ahora la malaria no está tanto en las noticias, pero el dengue, por ejemplo, vean cómo ha crecido. Básicamente se ve este crecimiento exponencial. Se ve este crecimiento exponencial en el número de casos, y este es el cinturón donde se encuentra, que es prácticamente pues una gran parte del planeta, y es un problema de salud muy importante. No sé cuál. Bueno, este simplemente es el libro de Murray de Mathematical Biology. Este es un ejemplo típico de cómo avanzó el frente infeccioso de la peste en Europa en el siglo XIV. ¿Sí? Y es relevante aquí porque lo que quiero estudiar es precisamente cómo se dispersa geográficamente. Ahora, esto es muy clásico porque se suele estudiar por medio de frentes que se van moviendo de ecuaciones de reacción y fusión continuas. ¿Sí? Entonces, en el libro de Murray vienen varios tipos de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, y él da una estimación, por ejemplo, de qué tan rápido avanzó el frente en Europa, etc. ¿Sí? Nada más para decir cómo es que sale el modelo. ¿Sí? Este es el modelo más clásico de todos, este es el modelo de Kelvin y McKendrick, y es un sistema de ecuaciones solo que estudia la dinámica temporal de la epidemia, y en este caso la población completa se divide en susceptibles, infectados y recobrados. ¿Sí? Entonces, los susceptibles se infectan a ritmo lambda y se infectan por contacto con los infectados. Entonces, simplemente se infectan, vienen a dar a los infectados, que desde luego crecen con esta misma tasa, y esta es la tasa de recuperación, se recuperan, vienen acá. Y desde luego la suma de los susceptibles más los infectados más los recuperados es el total de la población. Entonces en realidad este es un sistema de 2x2 o de 3x3, pero tiene el ingrediente fundamental de cómo funciona. En realidad si ustedes factorizan aquí y pues se ve que la cantidad de infectados crece si lambda ns menos gamma es mayor que 0. Entonces crece, y si es menor que 0 decrece. Entonces hay un umbral en el que si esa cantidad, déjenme ver Ronald Ross, él lo hizo para la malaria en un sistema bastante más complejo, porque la malaria es una enfermedad vectorial, necesita otra ecuación más para los vectores, pero lo mismo sucede aquí. Esto simplemente es adimensionalizar el problema, y entonces queda que si el número de Ross por la cantidad de susceptibles es menor que 1, no hay epidemia, aun cuando se introduzcan una cierta cantidad de infectados, pues esos van a infectar a unos cuantos más y la epidemia va a caer. Pero si este número es mayor que 1, entonces pues la epidemia frena. ¿Sí? Y en este caso lo que sucede es que hay un pico infeccioso y después tiende a cero. ¿Sí? Pero es este umbral lo que es muy importante, y de hecho es lo que conocen los epidemiólogos médicos. Y a partir del 2009 pues se volvió de moda y todo el mundo hablaba del número reproductivo básico, que es exactamente este R0, ¿no? Entonces los epidemiólogos médicos pasan la vida completa calculando este número y viendo si es mayor que 1 o menor que 1,
y viendo cómo, si es mayor que 1, viendo cómo reducirlo, ya sea con vacunación, si es que se tiene algo parecido, o con políticas de aislamiento como en el 2009. ¿Sí? Bueno, bueno, en el 2009, pues con un sistema de este tipo, aunque bueno, un poco modulado en tiempo, pues calculamos la probabilidad del siguiente pico, que si como en ese caso la alfa, debido al invierno, se hace más grande, entonces el pico secundario puede ser más grande. Calculamos algunas de estas cosas, y esto solo es relevante porque después veíamos, la pregunta era, bueno, una vez que ya pasó la epidemia aquí en la Ciudad de México, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues se fue a otras ciudades, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cómo se fue a las otras ciudades? ¿Sí? Y aquí, bueno, teníamos estos datos de cómo se dio en las diferentes ciudades, aunque el orden en el cual se dio era un poco complicado, ¿no? Eso no es difícil de deducir a partir de los datos que provee la Secretaría de Salud cuando los provee. Pero bueno, lo que es interesante es que, por ejemplo, la difusión dentro de la Ciudad de México, la difusión clásica ajustaba bastante bien. Entonces, simplemente para ver que precisamente el sistema de Hermann y McHenry era bastante preciso en este caso, pues si uno agrega difusión clásica al sistema de Hermann y McHenry, y entonces, bueno, uno calcula el tiempo de homogenización, pues calculamos con el primer valor propio, acotándolo por un dominio más sencillo, que es un cuadrado, y pues nos daba un tiempo de homogenización del orden de 4 o 5 días. Y entonces a partir de 4 o 5 días después de que iniciaron los primeros casos, se homogeniza, y entonces ya el sistema de Hermann y McHenry, que es solo temporal, pues funciona bastante bien. Entonces, en una localidad como una ciudad, la difusión clásica es suficiente, es bastante buena. Pero cuando se intentaba hacer esto con cómo ocurrió, cómo se dispersó hacia las otras ciudades, entonces ya no ajustaba bastante bien. Y entonces, y fíjense ustedes que si uno introduce simplemente la difusión clásica en este sistema, el sistema que aparece es tipo Fisher. Es un sistema cuadrático que tiene ondas viajeras, y entonces pues uno puede ver, como lo hacía Murray para la peste, cómo se mueve el frente de ondas, ¿sí? Pero en este caso esta pierde este umbral. Y entonces lo que se nos ocurrió después fue, bueno, aquí está la Ciudad de México y este es un mapa de carreteras. Entonces la hipótesis es que no se dispersó exactamente como difusión clásica, sino como difusión pero sobre la gráfica que da las carreteras. ¿Sí? Y entonces nos acercamos hacia estas cosas discretas. Esta es una gráfica de simplemente el 3 es... el 5 es la Ciudad de México, y estas son otras 5 ciudades que le quedan cerca, ¿sí? Y entonces las aristas son las carreteras, los nodos son las ciudades, y entonces de nuevo tenemos un sistema que en este caso, fíjense ustedes, si quitamos el término U menos A, queda la ecuación de Fisher, ¿sí? Que es parecida a lo que queda en el sistema de Hermann y McHenry. Tiene esta onda viajera, pero no tiene el umbral. Entonces, si uno transforma este cuadrado en un cubo, componiendo un menos A, esta ecuación de nuevo tiene el umbral ahí es A, y tiene las ondas viajeras que tiene la ecuación de Fisher. Entonces, usamos esto como modelo, y entonces sobre la gráfica, estudiamos esta ecuación sobre la gráfica, donde el laplaciano pues es este operador que es el laplaciano discreto sobre la gráfica, ¿sí? Que hace exactamente lo mismo, básicamente pues es de nuevo un gradiente por una divergencia, en el sentido de que el gradiente, el flujo gradiente, y la divergencia de que los flujos alrededor de los ciclos den cero. Entonces este es exactamente un laplaciano en la gráfica. Y bueno, si uno estudia este sistema, bueno, primero un poco para fijar
bueno, qué cosa es lo que se está estudiando. En forma continua, esta misma ecuación, ¿sí? En una sola dimensión, ¿qué hace? Bueno, tiene estos tres ceros y el polinomio cúbico o cualquier otra cosa que se vea de esta forma, si no tiene que ser un polinomio, y entonces uno puede mostrar fácilmente que este es inestable, este es estable, este es inestable, ¿sí? Y por eso es que hace esto, que este es inestable, entonces va avanzando, esto no siente nada y entonces se va hasta el estable. Y aquí, no sé si alcanza a ver, las flechas que este va para acá, este va para acá, este está atractor, repulsor y atractor, ¿no? Y entonces uno puede mostrar muy fácilmente que en el caso continuo la velocidad del frente que avanza es la integral entre U1 y U3 de la no linealidad. Y entonces si es mayor que 0 la velocidad va hacia allá, si es menor que 0 va hacia allá. Y entonces si uno hace esto, que es general para el polinomio cúbico, uno lo que ve es que si la A es menor que un medio, entonces va hacia la derecha, si la A es mayor que un medio, va de regreso, y desde luego en A igual a un medio hay pinning, el frente se queda estático. Entonces, haciendo, bueno, esto es en dos dimensiones pues tiene frentes que avanzan, y si uno pone frentes curvos, entonces avanzan y se van extendiendo, ¿sí? De hecho, una cosa interesante es que desde luego si ponen uno A igual a un medio, entonces el frente está quieto, ¿sí? Y en el caso continuo, la única forma de hacerlo avanzar es doblarlo un poco. Si lo doblan un poco, entonces empieza a extenderse y a avanzar. Entonces, si uno ve este sistema, bueno, fíjense ustedes, en realidad, si nada más tiene un nodo, tiene tres puntos de equilibrio: el 0, la A y el 1. Y desde luego que si uno tiene 6 nodos, pues tiene 3 a la 6 puntos de equilibrio, porque son todas las posibles combinaciones. Y de esos, pues desde luego 2 a la 6 son estables, ¿sí? Entonces tiene uno que lidiar con una cierta cantidad de puntos de equilibrio. Y lo que es interesante es que, bueno, como tenemos este umbral, entonces hay casos en los que uno empieza en una ciudad, ¿sí? La infección decrece, se propaga a las otras ciudades, pero en las otras ciudades que se contagian a partir de esta, pues lo único que hace es crecer un poco y decrecer. En cambio, si desde luego está más allá del umbral, esta crece, contagia a las siguientes ciudades y entonces en todas crece la infección, ¿sí? Fíjense, es interesante porque en el caso en el de la ecuación continua, el pinning, el frente quieto, se da solo por simetría. De un lado avanza hacia un lado, del otro lado avanza hacia el otro lado. El medio se queda quieto. Este es interesante porque tienen los tres puntos de equilibrio, 0, A y 1. Y estos puntos de equilibrio, bueno, desde luego, perdón, los puntos de equilibrio son solo cuando la difusión es 0. Entonces son exactamente así. Si uno tiene, por aquí, tengo que estar de ese lado. Tenemos un diagrama de bifurcación de esta forma. Aquí es el 0, aquí está la A y aquí está el 1, ¿sí? Cuando la difusión es 0, son exactamente estos. Pero desde luego, cuando ustedes ponen una difusión pequeña, estos se mueven un poco, ¿sí? Se mueven por aquí, ¿sí? Y si uno empieza a mover la difusión, se pinta todo el diagrama de bifurcación y estos dos se conectan. Y este crece. Y este crece y entonces este debe estar. Pero lo que es interesante es que este se conecta. Entonces, mientras haya un punto de equilibrio, si uno está en difusión de este lado, hay puntos de equilibrio en que la cosa se queda quieta. A partir de aquí del folding del punto de bifurcación,
ya no hay punto de equilibrio. Entonces a partir de aquí ya no se puede quedar quieto. ¿Sí? Entonces este es otro mecanismo que tiene el sistema discreto de crear frentes detenidos, que es diferente del caso continuo. De hecho, esto funciona, bueno, funciona sobre todo para as pequeñas, en un medio está hasta por acá. Entonces, la idea, lo que es importante, bueno, desde luego este tipo de ecuaciones aparece en una enorme cantidad de aplicaciones. Nosotros lo estudiamos para el caso de la epidemia, pero ocurren ecuaciones de este tipo también para los pulsos eléctricos en las neuronas, ¿sí? Que es uno de los primeros lugares donde apareció, y entonces la gráfica pues es el conjunto de neuronas por donde va avanzando el pulso, ¿sí? Si se quiere hacer el problema más completo, tiene uno que acoplar con otra ecuación que da el retorno, porque el pulso de la neurona no es como no es plano, es un pulso así. Pero la dinámica está controlada por este mecanismo que está. ¿Sí? Bueno, y en ese contexto también es interesante cuando el pulso se detiene, ¿no? Bueno, entonces, si uno estudia cómo el pulso se detiene, entonces, si uno asume, si uno asume para as pequeñas que el pulso viene así, va avanzando, y si uno asume que solo un punto se ha desviado más del cero y todos los demás a orden épsilon son 0 y 1, entonces uno puede despejar el punto de equilibrio, ¿sí? Y entonces puede uno encontrar la condición de cuándo hay un solo punto de equilibrio diferente de cero. Y eso es interesante y da exactamente el criterio de cuánto tiene uno un frente detenido, ¿sí? Y el criterio en términos de la información de la gráfica es este. Este es el épsilon crítico, el épsilon de la nariz, ¿sí? Para este épsilon crítico, que está dado en términos de la A, desde luego, de la ecuación, en términos de la conectividad del punto crítico, el punto donde se para, con cuántos más nodos de la gráfica se conectan. Es la K, y la N es cuántos nodos con los que se conecta ya han avanzado hacia el 1. ¿Sí? Entonces, con esta información uno puede calcular el épsilon crítico de cuánto tiene uno pinning, cuánto tiene un frente detenido. ¿Sí? Bueno, y en este caso, por ejemplo, es muy claro porque si ustedes recuerdan, en la gráfica, el nodo 6 está aislado, el nodo 6 es cuerda, ¿sí? Y solo está conectado al Distrito Federal. Entonces, si la infección empieza aquí, va avanzando, como la condición de pinning está dada en términos también de la conectividad, en este caso, en esta simulación numérica, la epidemia empieza en el 3, contagia a todas las ciudades y el 6 queda aislado. Entonces, el frente se detiene acá. Pero desde luego, ya entrando más a lápices, pues esta es una gráfica, ¿verdad? Es una gráfica, una cadena, y entonces uno tiene la ecuación de Nakumo en la cadena, en esta gráfica, que es bastante más trivial, y entonces si uno, este es el laplaciano en ese caso, y si uno, en este caso, bueno, el otro también, fíjense, si uno calcula exactamente el criterio de Pinning, sale una cosa verdaderamente monstruosa. Uno puede hacer un cálculo y el problema que se tiene es que, como la ecuación, la no linealidad es cúbica, hay que resolver la cúbica y luego meterla adentro, y entonces queda una cosa monstruosa. En cambio, esto es parte de la cúbica. Entonces, si uno aproxima la cúbica por la parábola, entonces es que queda un criterio muy manejable, ¿sí? Y entonces este es el criterio de Pinning para la cadena. Y bueno, entonces uno puede ir a un lápiz bidimensional.
Este es bastante más complejo. Desde luego, uno puede volver a hacer lo mismo. Y si uno, por cierto, el pin para la cadena. ¿Dónde está esto? Si uno está ajustando esta cosa por una parábola, el pinning para la cadena ajusta mejor que el del plano, porque en el plano uno tiene que aproximar uno y luego mostrar que la aproximación es buena para todos los otros nodos. Pero si uno resuelve numéricamente el punto de equilibrio, a uno le sale esta curva, que realmente se ve muy parecida a una parábola, aunque no lo es. Y si uno, la curva es la parábola, pero si uno calcula los puntos de equilibrio numéricamente, entonces están estos en rojo que están, al menos a simple vista, están exactamente sobre la parábola. Y esto es para una A igual a 3 veinte-avos, que no es tan pequeña, pero en el caso del látice bidimensional, desde luego, uno tiene que decir a qué inclinación de 10-3, es decir, 10 para acá y 3 de este lado. Entonces la aproximación es bastante buena. Uno ve aquí cómo va avanzando sobre todos estos frentes que no están muy inclinados. Noten cómo es muy interesante, porque como que hay cadenas que van avanzando transversales y entonces avanza un punto de látice hacia la derecha. Un poco para todas estas cosas discretas y estas ecuaciones en diferencias son tremendamente complicadas, ¿sí? Aún más allá del ejemplo que ponía Tim, de la no cautatividad, cómo generar el lápiz y demás, este es uno de los casos más sencillos que pueden ustedes escribir acerca de algo moviéndose en un lápiz no lineal y con un péndulo difusivo, que por cierto es un poco más simple que el dispersivo. Y aún así, la complejidad del problema es enorme. Vean ustedes, esto lo descubrió Mallet-Paret, cómo depende de que el ángulo al que avance el frente sea racional o irracional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos todos son ángulos racionales, y entonces vean cómo van ordenados de tal forma que, no alcanzo a ver nada, me parece que este es este es el de 45, y luego se va inclinando menos, y van ordenados en ese orden cuando son racionales. En cambio, cuando son irracionales, cambian completamente de orden. ¿Sí? Entonces, lo cual es muy fácil de entender, pero no muy fácil de entender, sino muy fácil de ver el grado de complejidad de esta cosa. Si uno ve el lápiz, pues se darán cuenta que cuando ponen ustedes un frente a cierta inclinación, primero, aun si es racional, depende de cuántos lápices, de cómo esté acomodado el frente, pues va a haber, si ponemos a 45 grados, ve inmediatamente toda la siguiente fila de puntos enteros. En cambio, si está a otra inclinación, ve uno solo, después ve otro, etc. La forma en que va viendo a los siguientes puntos es muy compleja. Y de hecho, si la pendiente es irracional, entonces como que va viendo punto por punto de cada cadena que va avanzando, y el efecto completo es sumamente complejo, ¿no? Por eso es que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se da esto de que las velocidades cambian completamente, de orden. Entonces, aún en este caso, que es mucho más sencillo, la dinámica completa es muy complicada, ¿sí? Un poco regresando, bueno, esto es otra cosa. Bidimensionalmente, si ustedes tienen un log de cualquier forma, en el caso en el que esto es bien aproximado es decir, cuando la delta es grande, cuando la difusión es bastante y no se siente mucho en la estructura del lápiz, entonces funciona como forma continua y cualquier figura que pongan se va haciendo redonda, ¿sí? En cambio, cuando la estructura del lápiz se siente, fíjense ustedes, aquí lo que pasa es que se pone una figura triangular y lo único que hace es completar
el rectángulo que la contiene y de hecho se queda parada ahí, se estaciona. Una vez que llena todo el rectángulo se queda quieto, ya no avanza para ningún lado. Bueno, pues uno esperaría que todo esto vuelva a suceder también en estos grandes sistemas aplicados. Un poco regresando a la cadena, que es el caso más sencillo. Entonces, si uno ahora estudia la condición de pinning cerca de A igual a 1/2, que es el caso continuo, es decir, cuando el frente es lo suficientemente largo para que no sienta mucho la estructura del látice de la cadena, entonces uno puede hacer teoría de modulaciones sobre esto. Esta es una solución exacta de la ecuación continua. Entonces uno utiliza este tipo de solución para el látice discreto, sustituye uno de esta forma y utiliza la suma de Poisson para hacer todas las sumas, y entonces uno encuentra una ecuación para la velocidad de esta forma. ¿Sí? Entonces noten que cuando la alfa que mide la discretización es igual a 0, todos estos se mueren, y entonces uno tiene la velocidad del frente del caso continuo. ¿Sí? Y si uno busca entonces la condición de pinning para este caso, pues es simplemente lado derecho igual a 0, el punto de equilibrio, y entonces lo que le da uno es esto. ¿Sí? Esta es la condición de paro, y esta es una gráfica de cómo se ve toda la condición en los casos en las que hay pinning. Esta es una gráfica de FAB, de la Universidad de Lausana, a finales de los 90. Ellos estudiaron este problema en la cadena, de la cuestión de la MUMO en la cadena, pero lo que hicieron fue aproximar la cúbica por una función lineal por partes. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica de ellos de la condición de pinning. Entonces, toda la región de adentro es la región donde se para y afuera es donde avanza. Ahora, vean ustedes que en este caso, precisamente porque aproximaron con la función constante por trozos, su aproximación no es buena en A igual a 1/2. A igual a 1/2 está aquí adentro, pero la asíntota debe de ser 1/2, como en este caso. ¿Sí? En este caso solo tenemos esta. ¿Sí? La otra, bueno, sería exactamente lo que tengo aquí. ¿Sí? Y lo de adentro es donde se para. ¿Sí? Esta aproximación es muy buena en A igual a 1/2, de hecho aquí es donde está la asíntota, y son cuando la alfa es más pequeña, que se siente la discretización, pues se desvía del 1/2, pero esta aproximación no es buena cerca de A igual a 0. En A igual a 0 debería de llegar al 0. La gráfica debería de ser así. ¿Sí? Entonces, esta es un buen criterio para las A's más cercanas a 1/2, y el anterior de las gráficas es un buen criterio para las A's cercanas a 0. Y todavía nos falta hacer un matching que sea mejor que este. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para preguntas. Lo que no entendí mucho, pero te hice dos preguntas. Una es reacción de regreso, back reaction. En los primeros modelos es que se infecta una ciudad, infecta a la otra, etc. Tiene este parámetro que, dependiendo del valor del parámetro, la contaminación crece o decrece. Pero me imagino que si la ciudad de al lado se contaminó, a lo mejor puede regresar algo nuevamente, puede pasar algo así. No hay alguna... No, de hecho eso sí no sucede. De hecho, lo que sí probamos es monotonicidad de frente. El frente nunca se regresa, el frente siempre va avanzando hacia nuevas ciudades, al menos en este modelo. Lo cual uno pensaría que sucede en una infección de veras, porque lo que sucede en una infección de veras es que al recobrarse, los recobrados quedan inmunizados.
Entonces, desde luego, muchas de estas inmunizaciones se pierden con el tiempo. Entonces hay que modificar el modelo un poco. Pero uno tendría que esperar esos tiempos de pérdida de inmunización para volver a ver un retorno, que desde luego esta ecuación no lo vería. Pero lo que sí demostramos es que la monotonicidad de frente, cómo viaja siempre hacia cierto lado, cuando las A son de menores que un medio, ¿no? Y cómo, por ejemplo, están acotadas también por las de Fisher. Las de Fisher van atrás, etc. Esa parte sí está más o menos bien entendida. Hay otra pregunta que no sé si entendí. O sea, en un momento existe un modelo que entiendo que era prácticamente en una dimensión lineal, después existe algunas dos dimensiones, pero me imagino que, por ejemplo, si pienso, bueno, ustedes también, pero sobre todo en alguna conexión eléctrica del cerebro, por ejemplo, una neurona se comunica con la otra, etc. Me imagino que es una látiz, o sea, es una gráfica. Es n dimensiones, ¿no? Sí, desde luego, tendría que ser tal vez tridimensional en ciertos lugares, pero también es interesante estudiar estos que van en la superficie de la corteza cerebral, la cual es bastante pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido, un látiz bidimensional sería bueno. Ahora, aparte, el látiz, las propiedades geométricas del látiz, no importan si la corteza es de cierto tamaño. Las magnitudes en escala horizontal son mucho más grandes, hay una cierta variación en escala vertical, pero el látiz es independiente, la estructura en sí es independiente de la geometría en sí, ¿no? Uno puede aplastar esto bidimensionalmente y la dinámica sería la misma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, es Cracovia. Es Cracovia, es Polonia, y lo que se cree es que la gran mayoría del contagio en el siglo XIV se dio por las rutas comerciales. Cracovia en aquel siglo estaba bastante aislado comercialmente, pues no tenía muchas rutas comerciales y se cree por eso que no se contagió, se contagió muy poco tal vez, pues no hay datos, muchos datos. O el virus de ellos era peor. ¿Perdón? El virus de ellos era peor. ¿No sabes si en lugar de estudiar la ecuación de difusión hayan estudiado gráficas, la ecuación de Dirac? No sé yo quién lo haya hecho, es muy probable que lo hayan hecho, pero no sabría decirte la referencia en sí. Sí, sobre todo los operadores lineales, esos han sido bastante estudiados en las gráficas. Lo que es un poco menos estudiado es la interacción entre estos operadores lineales y las partes no lineales. Pero los operadores lineales creo yo que sí han sido bastante estudiados, aunque no sé de mi cabeza alguna referencia.